Bienvenidos mis amigos, mis amigas, feliz tarde y vamos en esta tardecita bella que Elohim nos concede bajo el sol a estar con el tema del salario. Se lo vamos a ofrecer con mucho gusto a todos ustedes. Saben ustedes que en la antigua Roma pagaban con sal y de ahí viene el término salario, porque se obsequiaba después del trabajo, se obsequiaba, no es la palabra, sino se remuneraba con sal. Era la remuneración al trabajo, ¿verdad? Y entonces se pagaba con sal. Y de ahí viene el término salario. Entonces vamos a ver en relación al salario, que es bíblico, es una palabra que sale en la Biblia, al menos traducida como salario. Y vamos a ver que salario tiene la connotación de premio, también de jornal y también de lucro y, e incluso también tiene el término salario viene de la palabra mixtos, lo vamos a ver, de donde entraría la idea de mixto y al cabo la idea de prostitución, que es lo que es el salario por un trabajo, en el fondo, ¿verdad? Porque mi tiempo no lo puede pagar nada, eso partiendo de esa base. Entonces, el salario es una prostitución a pequeña escala. También entran en este término latrón, que viene de ladrón y de lautreo, que en ese sentido vamos a estar viendo ya por último Juan 18, que es donde viene este último concepto de ladrón, de lautreo. Vamos a empezar punto por punto lo que es este tema del salario. En 2 de Pedro 2.15, en 2 de Pedro 2.15, nos va a decir de esta manera, nos dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Este premio es el salario. Amó Balaam el salario de la maldad. El salario de la maldad, al final, el premio de la maldad fue que murió, ¿verdad? Por inventarse, por ser un mercenario, e inventarse y reinventarse y saber de Elohim de oídas y no de una manera experiencial y querer dársela de que era profeta, de que era invocador, de que era medium, de que era todo, ¿verdad? Para que lo llamaran desde el reino de Balac. Entonces dice que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio, el salario de la maldad. En Santiago, en Santiago 5.4 vemos otra idea acerca del salario. Santiago 5.4. En Santiago 5, verso 4, dice: el jornal, el salario de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado, por vosotros clama, y los clamores de los que habían segado han llegado a oídos del patrón de los ejércitos. Entonces esto es una retención de pagos a los obreros que habían cosechado, labrado las tierras, ¿verdad? No le quisieron pagar y entonces entraron en esta idea de, de engañar, en el jornal, en el salario. Entonces, por no pagarles a aquellos que estaban cultivando la tierra, incurren en engaño en la paga del jornal. Y entonces esto es algo que desagrada mucho a oídos del Señor de los ejércitos, del patrón de los ejércitos. Esto es en el sentido de jornal, así que participan los que, digamos, retienen el pago a aquellos que sí le labran bien la tierra,
estos incurren en ser obreros del engaño, ¿verdad? Porque retienen el pago a quien les cosecha bien las tierras. Y en 1 Timoteo 5:18, 1 Timoteo 5:18 nos presenta esta situación que dice, pues la Escritura dice, esto es un clásico evangélico, ¿verdad? Se nombra mucho entre los evangélicos, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No pondrás, bozal al buey que trilla, es que es lo que están haciendo ahora con las mascarillas, ¿no? Que al trabajador encima no le pondrás el bozal porque puede respirar, ¿no? Pues en el buey era lo mismo. Encima de que está varando, no le vas a tapar la respiración al buey, que tiene que respirar con la boca abierta. Entonces, por eso dice, no pondrás bozal al buey que trilla, que encima te está haciendo la labor en el campo, ¿verdad? Y por eso dice la metáfora que le sigue, o sea, el porqué de esa metáfora del bozal de ponerle bozal al buey que trilla es que digno es el obrero de su salario. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo bien. Pero resulta que el obrero tiene que ser obrero. El obrero tiene que ser obrero. Y para ser obrero tiene que hacer obras y tiene que enseñar obras. Porque si es un obrero que se la pasa hablando de fe sin obras y sin fidelidad y en confesiones, pero no, e invocaciones, pero no muestra obras para hacer y tampoco muestra obras para ejemplificar, pues entonces él no es un obrero, por lo cual ya no entra aquí. No sería digno de su salario porque ya no sería un obrero. El obrero ha de ir con las obras por delante y aparte practicar lo que predica. Entonces creo que ha quedado claro. En Judas 11, en Judas verso 11, que es el capítulo que tiene, es solamente un capítulo, en el verso 11, dice así, dice, pobre gente, dice, aquí habla de mucho, ¿no? Aquí habría mucho que hablar porque habla de mucho aquí Judas, que es muy profundo en su exposición en el capítulo que tiene. Dice, hay de ellos, la Biblia del Jubileo dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, asesinos, y han venido a parar en el error del premio de Balaam. Este premio es lo que se traduce como salario, que se traduce aquí como lucro, que en verdad la palabra que aparece es mistos, que hemos advertido antes. Aquí la palabra en griego es mistos. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y han venido a parar en el error del premio de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, esta palabra aquí, han seguido el camino o han venido a parar en el error del premio de Balaam. ¿Cuál fue el premio de Balaam? La muerte. Y ser mercenarios, portar la palabra para ganancia deshonesta, para reputación infame, ¿verdad? A la postre. Y entonces este es el premio de Balaam, el salario de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré, que esto también hay que destacarlo porque la contradicción de Coré es que Coré se imaginó junto con toda la congregación que dos personas no iban a estar en lo cierto y todo el pueblo en el error. No podía por mera matemática. Y entonces esta es la contradicción de Coré, que Coré no veía como siervo a Moisés, como siervo legítimo de la congregación a Moisés, por cuanto él suponía que no representaba a la congregación, y entonces entró en una contradicción tremenda porque sabía
ciertamente porque él se lo demostraba la nube y se lo demostraba el fuego y se lo demostraba que Elohim se comunicaba con Moisés directamente, pues ahí entró Coré en una contradicción de la cual ya no salió, ¿verdad? Y salió muy mal parado. Si salió fue muy mal parado. Entonces, esta palabra, el premio de Balaam, que aparece aquí en Judas verso 11, es la palabra mixtos, de donde viene mixto, y de mixto es una idea de prostitución en el salario, en el premio de Balaam. Se prostituyó Balaam, ¿verdad? Y ya por último, en Juan 10:8 vemos también la acepción de ladrón, de ladrones. Juan 10:8 dice que todos los que vinieron antes de mí, esto lo dice Yahshua HaMashiach, dice, todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, eran lautreo, eran latrón, lautreo, y ladrón, todo aquel que tiene salario. Esa es la palabra que aparece aquí. Ladrones y salteadores, mas no las oyeron las ovejas. No los oyeron las ovejas porque eran lautreos, eran ladrones y al final acababan en contradicciones de Balaam también. Entonces, ladrón, todo aquel que tiene salario. Y en ese sentido es que expresa aquí Juan 10:8. Un ladrón es todo aquel que tiene salario. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, mas no los oyeron las ovejas. Y no solamente tener salario, sino evitar precisamente un salario que sí es legítimo. O sea, tener un salario que no es legítimo, porque en verdad no tienen obras, prescinden de las obras y enseñan precisamente a no tenerlas, a no tener obras, y en ese sentido, pues también la idea de prostitución con el salario, retener el pago legítimo y bueno que se le debe a aquel que de verdad cultiva la tierra, y pagar, prostituir a aquel que ni siquiera da un rendimiento óptimo a la tierra. Entonces, esa es la historia alrededor del salario, una pequeña historia esbozada apenas en este mensaje. Así que ese es el concepto que hemos querido aclarar hoy, para tener en cuenta todas estas acepciones en torno al salario. El salario no es malo cuando verdaderamente hay un rendimiento, un cultivo de la tierra, y cuando verdaderamente se cultiva bien la tierra y se siega y se siembra. Quien incurre en prostitución es aquel que retiene el pago a quien de verdad trabaja, a quien de verdad es obrero. Eso es no poner bozar al buey que trilla, ¿verdad? El no retenerle el pago al obrero, pero tiene que ser obrero y tiene que manifestar obras dignas de arrepentimiento, frutos que se puedan ver, para ejemplificar a otros. Y hasta aquí. Shalom a todos. No se olviden que mañana estamos Elohim mediante con el mensaje de Shabbat, que quiero que sean 2 mensajes. No sé si lo daremos uno viernes por la tarde y otro sábado por la mañana, o los 2 antes de Shabbat. No lo sé, según el tiempo que nos ocupen, que va a ser Éxodo 3 y Proverbios capítulo, no sé si es ya 8, me parece que es Proverbios 8. Van a estar muy bien y no se lo pierdan porque van a ser muy edificantes. Shalom a todos, besos y abrazos. Shalom, shalom.